Hola, mi nombre es Daniela y el tema que vamos a tratar hoy día son las armonías en los colores. Podemos decir que las armonías van a depender del fondo en el cual nosotros situemos un cierto color. Por lo tanto, un tono puede parecer muy distinto dependiendo del fondo en el cual nosotros vayamos a situarlo. Hay diferencias y además, dependiendo de ese fondo, puede parecer muy parecido o muy diferente o producirse un cierto contraste entre ambos colores. Veamos entonces. En la armonía monocromática, que es la primera armonía que vamos a revisar, nos daremos cuenta que un tono puede ser llevado ya sea hacia el negro o hacia el blanco, y entonces vamos a lograr una cierta armonía en ese color. Como vemos en el ejemplo, el tono amarillo se está llevando hacia el negro y hacia el blanco. Si nosotros aplicamos esta armonía monocromática en un afiche o en alguna representación que queramos realizar, entonces visualmente esto va a ser armónico para la vista de quien observa este diseño. ¿Cómo podemos observar entonces en el ejemplo que vemos en la parte inferior? De tonos azules, está aplicando entonces una armonía monocromática. Solamente se trabaja con el color azul, pero este color azul es llevado entonces al color blanco o hacia el color negro. Veamos entonces la siguiente armonía. La armonía por familia de colores, como vemos acá en el ejemplo, en el fondo lo que hace es tomar un color primario, que es el que encabeza a esta familia, que en el ejemplo que vemos visualmente ahí sería el color amarillo, y por lo tanto toma como familia del amarillo a todos los colores que se encuentran a su lado dentro del círculo cromático o rosa cromática. Por lo tanto, si nosotros tomáramos el círculo cromático y utilizáramos una cierta cantidad de colores que están continuados en esta rosa cromática, vamos a lograr visualmente una armonía en los colores. Así podemos ver entonces en el ejemplo de los girasoles de abajo, se utilizó una cierta familia de colores y eso hace que visualmente nuestro trabajo se vea mucho más armónico. Esta armonía, que es la armonía por contraste, es una armonía un poco más dificultosa de comprender o de observar, porque tiene una particularidad con la cual hay que tener mucho cuidado. La armonía por contraste se produce cuando en una composición los colores no tienen nada en común. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tomo un color primario, como el color rojo, su color entonces de contraste sería el color verde. ¿Por qué? Porque dentro del color verde no existe el color rojo para formarlo. El color verde se forma por la combinación de azul con amarillo. Por lo tanto, el rojo no existe en su combinación. Esto hace que estos dos colores sean colores complementarios, o sea que juntos se complementan, porque uno no tiene al otro. Por lo tanto, se pueden ver bien juntos, pero hay que tener mucho cuidado. Cuando el color de contraste, este color complementario, es en la misma intensidad, entonces se produce un efecto visual que es un efecto de vibración del color. Como podemos ver en el ejemplo que está abajo de la frutilla, en ese caso hay una vibración mucho mayor, porque los dos colores están en una misma intensidad de tono. No así en el ejemplo donde aparece la pareja besándose, donde los tonos no están en la misma intensidad, por lo tanto se puede lograr una cierta armonía en los colores. Es por eso que es de mucho cuidado el uso de la armonía por contraste. Veamos la siguiente armonía. En la armonía que viene a continuación, que es la armonía por complementarios divididos, tiene mucha relación por su ubicación dentro del círculo cromático. Si nosotros partimos por un primario, como se ve en el ejemplo, con el primario amarillo, ese primario amarillo tiene inmediatamente abajo su complementario, que es el violeta, que es un color secundario. Sin embargo, para que se produzca una armonía por complementarios, entonces nosotros tomamos los colores que están a los lados de este secundario. Entonces queda el amarillo, como se muestra en la imagen, con los complementarios divididos, que son los que están al costado de su complementario directo. En este caso, entonces, el amarillo tendría como complementario los violetas, que son los dos violetas que se ven en el ejemplo, pero no su violeta directamente, que es un complementario mucho más vibrante.
Entonces podemos sí lograr una cierta armonía, como se ve en el ejemplo de la ventana sobre una pared de color amarillo, donde ese violeta no es un violeta tan intenso, entonces logramos una cierta armonía visual. Veamos el siguiente ejemplo. En la armonía por temperatura, esta armonía es obtenida utilizando ya sea solo tonos cálidos o solo tonos fríos. Si nos vamos por alguna de estas dos gamas, entonces lograremos que visualmente nuestro trabajo tenga armonía visual, sea atractivo a la vista y no produzca entonces en quien observa una sensación desagradable. Si tomamos, por ejemplo, puros colores cálidos, podemos ver el ejemplo que está abajo, donde está aplicado los colores rojos, los colores anaranjados, los colores que están dentro de esta gama. Incluso los amarillos también entrarían dentro de los colores cálidos. Y si tomáramos los colores fríos, entonces elaboramos una composición que solamente tendría colores fríos, como por ejemplo los azules, algunos verdes azulosos, y entonces logramos observar una mucho más rica armonía visual y agradable para la vista. Y con esto entonces concluimos lo referente a lo que son las armonías del color. Estas armonías vistas no se deben olvidar jamás para la elaboración de cualquier pieza gráfica. Son sumamente importantes puesto que nos permiten que la persona que observa nuestro trabajo tenga entonces una aceptación mucho mayor hacia lo que está observando y no se produzca un contraste que podría en algún momento provocar alguna sensación negativa o sensaciones no deseadas en lo que estamos graficando. Eso sería. Muchas gracias.